Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Geografía y Cívica. Bienvenidos, Daniela, Camilo, Alex, Cole, Alexandra, Jan, Stephanie, Anthony, Erickson, Brenz, Arianita, Josué, Marcos, Anita, Karen y todos los presentes. Bienvenidos a nuestra clase el día de hoy. Espero que estén súper bien. También cuidándose, que su salud esté bien y si pues han tenido algún contagio, estén pasando todo de manera normal, bajo la supervisión respectiva, pero superando estos problemitas que se vienen. Muy bien, chicos, comenzamos el día de hoy. Tenemos temas súper interesantes, también temas muy recurrentes en los exámenes de admisión, lo correspondiente a clima, cambio climático y los problemas de convivencia democrática. Así que, al igual que la semana pasada, tenemos temas súper importantes para comenzar el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar visualizando un video que vendría a ser una noticia, ¿no? De hace pocos días de uno de nuestros países vecinos en Sudamérica. ¿Y qué es lo que está pasando allí? Mientras sus compañeros se van sumando, vamos a ver qué le pasó a Argentina. Ni bañarse con agua fría ayudó a los argentinos a paliar los 41,1 grados Celsius que marcaron los termómetros en Buenos Aires, una temperatura que no se registraba desde 1957. Desde el norte de la Patagonia, todo Cuyo, la provincia de Buenos Aires y también el litoral, y con temperaturas de hasta 43 grados, que todavía pueden ser superiores en lo que falta de la semana. Con mínimas que superan los 25 grados, Argentina se transformó en el lugar más caliente de Latinoamérica, con pronósticos que llegan hasta los 45 grados para esta semana. Si ya escapar del calor es difícil, se suma que 700.000 usuarios se quedaron sin ventiladores y con refrigeradores apagados, luego de que este lunes sufrieran un corte de luz masivo por causa de las altas temperaturas. Muy bien. Y ya con esa introducción chiquitita nada más hemos recordado lo que está pasando en nuestro país vecino, ¿no? Olas de calor. ¿Suena algo extraño? No, porque hace un par de años también, antes de iniciarse el tema de la pandemia, había olas de calor. Pero esas olas de calor se estaban dando en Europa, al igual que encontrábamos las famosas olas de frío. Y si no vamos tampoco tan lejos, nuestro clima, que es generalmente constante, ha sufrido varias alteraciones en esta estación. Y nos haríamos la pregunta, ¿no? ¿De verdad el clima del Perú ha cambiado? ¿Es clima lo que está cambiando en los diferentes países? ¿Será algo natural o es producto de los cambios que sufre nuestro medio a causa de la acción antropogénica del hombre? Pues todo eso vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa en nuestro planeta en cuanto al clima? Y si de verdad utilizamos los términos correctos. Así que damos inicio a nuestro primer tema que corresponde a clima. Muy bien. ¿Cómo es el clima del Perú? El Perú puede estar ubicado en una zona tropical, o sea, entre los trópicos, muy cerca a la zona del trópico de Capricornio. Tendría un clima, o debería tener un clima de lluvias e insolación, por eso es zona tropical cálida otoño. Sin embargo, sabemos que esta característica vamos a encontrarla en la selva peruana, en la Amazonía, pero que no sucede lo mismo en la costa o en la zona andina. En la costa no encontramos gran cantidad de lluvia, sino más que todo garúa, llovizna, ¿no? Al igual que en el caso de la región andina o sierra, tenemos climas presentes de otros biomas o de otras zonas, templadas y frías, no muy popular a lo que podríamos ver a causa de la zona tropical. Todo eso que hemos hablado es la característica del clima peruano, porque el clima peruano es muy variado, no es un solo clima.
Zonalmente tenemos una clasificación, pero climatológicamente tenemos varias tipologías. Pero también hay que corregir algo, que es la confusión que tenemos nosotros entre los términos tiempo atmosférico y clima, porque en realidad no son lo mismo. El clima es más teórico que el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es práctico y medible. Es lo que yo puedo visualizar. Y puede sufrir cambios constantemente en el mismo día, como vemos ahí los ejemplos, ¿no? A las 8 de la mañana, llovizna intensa, 10 de la mañana, sensación de frío, 2, intenso brillo solar. Como hoy día también quizás amaneció un poquito más frío y ya está haciendo brillo solar o está subiendo la temperatura. O puede hablarse también de tiempo atmosférico de aquí a otro día, o una semana, un mes, o incluso años. ¿Por qué? Porque el tiempo atmosférico es todo lo que puede variar en una temporalidad menor a 30 años. ¿Dónde se dan estos cambios? No en toda la atmósfera, como nosotros creemos, solo en la troposfera, que es la parte de la atmósfera en la que estamos las personas. Es la capa de la atmósfera donde estamos los seres vivos. Es allí donde se visualiza el tiempo atmosférico. ¿Qué es lo que mide el CENAMI? Es el tiempo atmosférico. Entonces, a partir de ahora, cuando te levantes, ¿no? De repente hace frío y luego pues hace calor, no le dices a mamá ya, mira, mamá ha cambiado el clima. No, es tiempo atmosférico. Ahora hablaremos con propiedad. ¿Y el clima? ¿Qué sería el clima entonces? El clima, como es teórico, es un promedio de todos los resultados de los tiempos atmosféricos. Nosotros vamos a encontrar un general. Este general se mide cada 30 años. ¿Eso qué significa? ¿Que el clima cambia cada 30 años? No, no necesariamente. Cada 30 años vamos a comprobar si efectivamente se mantiene igual o tiene alguna variación. Por ejemplo, en el caso del clima de la costa, vamos a encontrar una variación antiquísima de hace 1200 años. Desde allí no se ha presenciado ningún cambio en el clima costero. Antes de ver esos elementos, vamos a recordar los que son los factores. Ahorita vas a saber por qué. El factor es el modificador del clima, mientras que el elemento va a caracterizar el clima. Es más sencillo entender los elementos luego de recordar los factores del clima. ¿Cuáles son los factores? Van a ser factores cósmicos o factores geográficos. Los factores cósmicos son aquellos que se relacionan con el mismo planeta, pero con otras capas, como sea la atmósfera, obviamente, y con el sistema solar. Mientras que los factores geográficos están dentro del mismo planeta, en la misma troposfera. No hay más allá de la troposfera para evaluar estos factores. Bien, nos vamos a ir ahora a nuestras diapositivas alternas para poder ir complementando nuestro tema. ¿Qué quiere decir el tema del factor cósmico de la energía solar? Cuando todavía no ingresan los rayos solares a la atmósfera, se conoce como energía solar. Cuando los rayos solares cruzan la atmósfera, ya le vamos a decir radiación solar. Es distinto. ¿Por qué es distinto, profesora? Porque la energía es un factor y la radiación es un elemento. Se cambia de agente modificador a agente caracterizador del clima. La energía solar debería ser constante, ¿no? Y así la energía solar fuese mayor en una oportunidad, es la atmósfera la que nos protege recibiendo la cantidad de siempre. ¿Cuáles son los dos problemas que está enfrentando nuestra atmósfera en base a la energía solar? El primer problema es que nuestra atmósfera está deteriorada, no solamente en el tema de la capa de ozono, sino en varias zonas, lo que no permite proteger a la Tierra debidamente de esta energía solar. Y lo segundo es que verdaderamente la Tierra está emitiendo un poco más de energía. Perdón, el Sol está emitiendo un poco más de energía a la Tierra, ahora sí.
Y esto es debido a que el Sol se encuentra pues en sus últimos años. Ay, profesora, ¿se va a morir? No, pues tampoco está tan viejito. Está como adulto, ¿no? Pero eso es millones de años. Pero conforme va envejeciendo, se va convirtiendo, puede ser en una blanca enana o en agujero negro, etcétera, depende del tipo de estrella. Y en este caso, nuestro Sol está en sus últimas etapas, por eso emite más energía. Tienes que recordar que las estrellas grandes duran menos, las estrellas pequeñas duran más, y nuestro Sol es una estrella mediana. Luego tenemos la forma de la Tierra. Tú ya sabes que la Tierra tiene una forma geoide o elipsoide, o también llamada esférica o plato, ¿no? Según sus diferentes fuerzas o formas que van a intervenir allí. Si la Tierra cambiase de forma, obviamente no podría recibir la misma cantidad de rayos solares y todo se afectaría. Eso es algo muy extraño, que cambie de forma, así que se mantiene constante. Y vamos con los movimientos tradicionales, que son rotación y traslación. La rotación no se da en 24 horas como nosotros de verdad creemos, sino en 23 horas 56 minutos 4 segundos. La variación es mínima, pero sin embargo es significativa si lo juntas en varios días. Cuando contamos la verdadera rotación del planeta, estamos hablando de un día sideral. Pero cuando contamos el redondeo de 24 horas, estaríamos hablando de un día solar o civil. El que nosotros utilizamos es civil, donde el día empieza a medianoche. Por eso cuando es tu cumpleaños, te saludan las personas más queridas, la mayoría pues a las 12, no esperas saludarte. Mientras que el día solar se mide en base a la posición del sol a mediodía. Por tanto, se cuenta el inicio del día como el mediodía, como lo hacían nuestros antepasados. Recuerden que el movimiento de rotación es antihorario y genera cosas que por sentido común se van a dar, pero que si este movimiento no existiese, no se darían. Como por ejemplo sería la sucesión del día y la noche. Tú te acuestas de la noche, duermes las horas debidas y te tienes que levantar en la mañana. Nadie duerme preocupado pensando que mañana no va a amanecer. Es complicado ello, ¿no? Y es porque estamos acostumbrados a esta sucesión, pero la sucesión es gracias a este movimiento de rotación. Luego está el efecto Coriolis. ¿Qué es el efecto Coriolis? Es la desviación de los vientos. Los vientos deberían ir todos hacia la zona ecuatorial, lo que generaría más fenómenos e incluso peligrosidad y mala distribución de la energía. Pero gracias a la desviación de Coriolis por el movimiento de rotación, los vientos se van a distribuir de manera equitativa en el planeta. Muy bien. Tenemos el efecto geocéntrico. La idea que creemos o tenemos de que los astros nos siguen. No sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero has dicho, oh, mami, el sol me está siguiendo, mira, la luna se mueve ya, ¿no? Eso lo decíamos de niño, pero de grande sabes que ya el que se está moviendo eres tú, no los astros. Claro, ellos tienen una rotación diferente, ¿no? Pero no están moviéndose en la reflexión que nosotros nos estamos viendo. Bien, la diferencia horaria, el magnetismo y la gravedad son cosas que también se dan gracias al movimiento de rotación. Y el movimiento de traslación tampoco es exacto en 365 días, sino es más 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Si contamos la medida exacta, se conoce como año trópico. Si contamos nosotros el redondeo de 365, decimos día civil. Y por lo mismo que siempre hay una diferencia entre los dos procesos, tanto en el de rotación como en el de traslación, aparece cada 4 años un día adicional, que es el año bisiesto. ¿Listo? Y gracias a este movimiento de traslación tenemos los solsticios, que son verano y invierno, equinoccios, que es el otoño y la primavera, las zonas térmicas, que ya sabemos, zona cálida, tórrida o tropical, templado, temperada, fría, gélida o polar. Y el afeliperiello, donde el Sol se ve más grande o más pequeño dependiendo cómo esté en relación a la Tierra, ¿no? Si estén afelios, porque se ve más lejos y por lo tanto se ve más chiquito. Y el perihelio sería lo contrario. Muy bien, existen otros movimientos adicionales
como unos submovimientos, que son la nutación, la precesión, el bombardeo de Chandler, las variaciones orbitales, que lo que hace más que todo es a veces cambiar algunos factores o elementos del clima, nada más. Muy bien. Y ahora nos vamos a los factores geográficos, ¿no? Así como los factores cósmicos son importantes, incluso más nos preguntan en el examen por los factores geográficos. El primer factor es la latitud, porque se sabe que mientras más cerca estemos del ecuador, va a existir mayor insolación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los rayos caen de manera perpendicular en esta zona. Mientras que lo contrario, si nos vamos cerca a los polos, como los rayos inciden de manera oblicua, hay menor insolación. Vamos a saltarnos un ratito la altitud, vamos a oceanidad y continentalidad. La oceanidad es conocida como masa de agua. Inicialmente era referido solo para el continente, ¿no? Perdón, para el mar, ahora sí, para el océano, contrario al continente. Pero luego ampliaron el concepto, ya no solamente se refiere a mar, sino a toda masa de agua. Si yo te pregunto, ¿Puno tiene oceanidad? Claro que sí, la encontramos en el lago Titicaca. ¿Y qué hace el agua? Funciona de agente termorregulador. Si tú vives cerca a una masa de agua, no tienes ni mucho calor ni mucho frío. Cosa distinta que si vives alejada de la masa de agua y vives en la zona más continental, que puede ser rodeada de cerros, cordilleras, etc. En ese caso, vamos a darnos cuenta que la temperatura se hace a veces más intensa, tanto en lo alto y lo bajo, y la lluvia también. Y el relieve como que ayuda a mejorar o a perfeccionar el tema del clima. Y la altitud, ¿por qué lo había dejado hasta el final? Para que no nos confundamos, pues entre lo que es altura y altitud. Usualmente los usamos de sinónimo, pero no lo son. Por ejemplo, tú mides, supongamos, 1,70 m, ¿ya? Tú vives en Lima con 1,70 m y te vas de viaje a Puno, ¿ya? Cuando tú llegas a Puno, no has cambiado de tamaño, no has cambiado de altura, tú sigues midiendo 1,70 m. Lo que tú has cambiado es de altitud, de distancia sobre el nivel del mar. Entonces, la altitud es la medida desde el suelo hacia la cumbre o parte más alta del lugar, y la altitud es la referencia en torno a el mar. ¿Y en qué funciona la altitud? Fácil. Cuando estamos a mayor altitud, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, en la zona andina, de mayor altitud, hay lo contrario, menor temperatura. Por eso, cuando vamos a la sierra, usualmente hace frío, porque conforme voy subiendo, disminuye la temperatura. ¿Listo? ¿Qué más? La presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es un golpe que hacemos sobre la superficie. Al no existir exactamente una superficie cercana en las partes de mayor altitud, no hay tanta presión como si lo ejercería o lo haríamos cerca al mar. Y tercero, cualquier persona que sufre de asma, rinitis o alguna enfermedad bronquial, usualmente son llevados a la zona andina. ¿Por qué? Porque tiene menor, igual todo es menor
Humedad. El clima es seco, cosa que no pasa cuando vives cerca al mar, que aspiras prácticamente el agua, ¿no? Listo. Pero contrario a lo que ya hemos visto, hay un elemento que sí es igual y sería la insolación. ¿Por qué? Porque los rayos solares, si bien calientan el espacio, primero caen de manera directa sobre alguna zona. Esta zona lo que recibe no es temperatura, porque no es calor en el aire, sino lo que recibe es insolación, ¿no? Entonces, generalmente los lugares de mayor altitud reciben primero la insolación y luego la van a dosificar en todas las zonas, convirtiéndolo en calor, en calor. Ahora vamos por los elementos. Antes de ver los elementos disgregados, te voy a mostrar los elementos, perdón, resumidos. Estaban aquí, ¿te acuerdas? Ahí están. Están primeritos. Insolación, también llamada radiación solar, aunque algunos dicen que radiación es cuando ingresa a la atmósfera y cuando toca un cuerpo recién es insolación, pero se utiliza mucho como sinónimo. Es la cantidad de energía en forma de radiación, o mejor dicho, la energía directa. ¿Quién la mide? El heliógrafo. La temperatura es el calor en el aire, que puede ser usualmente provocado por la misma insolación, pero también existen otros factores. ¿Qué mide la temperatura? ¿Tú te acuerdas cuando tienes fiebre? El termómetro. La humedad es la cantidad de vapor de agua, ¿no? Que está a punto de ser condensado. Se llama humedad. Cuando se condensa, se conoce como nubosidad. Ahí está el higrómetro. Precipitación, lo que retorna de la atmósfera hacia la superficie. Sería en estado líquido la lluvia, llovizna o garúa. Y en estado sólido el granizo o nieve. Bien. Y la presión atmosférica, como ya dijimos, es la presión que ejerce y se mide con el barómetro. El viento puede ser de movimiento horizontal o también de movimiento vertical, aunque lo más común es encontrar de movimientos horizontales. El anemómetro mide la dirección, no, perdón, la velocidad y la veleta la dirección del viento. Ahora sí. Y el anemoscopio mide los dos, los dos. Ahora hay que verlo disgregado. Muy bien. Radiación solar o insolación, ya vimos. ¿Qué significa el ISO? El ISO es igual. Entonces yo pongo isoelias, zonas de igual insolación. Puede ser que ambas tengan la más alta o la más baja. O sea, no es necesario que tengan siempre la positiva. ¿Listo? Recuerda que los desiertos absorben más energía solar que las zonas frías. No te olvides, ya lo hemos visto en clase anterior, los rayos solares ingresan por el este para formar verano en el hemisferio norte y por el oeste para formar verano en el hemisferio sur. Humedad, ya habíamos hablado sobre la humedad igual humedad. Tenemos humedad absoluta y relativa. Absoluta es nuestro resultado en metros cúbicos y cuando es pasado por porcentaje se trabaja lo que es la humedad relativa. Igual en la temperatura, ya hemos hablado del termómetro. Pero recuerda que hay dos tipos de termómetro, de mercurio y de alcohol. Utilizamos el de mercurio para altas temperaturas y el de alcohol para las bajas temperaturas cuando queramos ver la temperatura de diferentes lugares. Por allí tienes que recordar si cuando estabas con fiebre usabas el de mercurio. ¿Por qué? Porque en realidad cuando tú estás con vida siempre vas a arrojar positivo en el sentido de aumento, ¿no? 36, 37. Otra sería que aumente ya de manera grande para el tema de fiebre. Entonces, como siempre estás con vida, siempre estás con calor, se utiliza mercurio, porque si no, si fuese un muerto en medicina forense, por ejemplo, utilizaríamos alcohol, temperatura o el termómetro, pero de alcohol. Precipitaciones, aquí ya hemos visto este tema. Vamos a ahondar un poco en las nubes, que es lo que no hemos mencionado. Instrumentos del nefoscopio y las zonas isonefas. Hay tipos de nubes, por ejemplo, las nubes más bajas son las de aquí, las estrato,
Las nubes estratos viajan por la zona del mar, por la costa principalmente. No pasan para sierra y selva. Mientras que las más copiosas sí van hacia la sierra y la selva. Cuando las ves oscuras, como las nimbos estratos, generalmente va a haber una tormenta o lluvia fuerte. Cuando son claritas, son más suaves. Y las más pequeñas que están arriba, pues son las zonas que se van congelando por la baja temperatura y que de allí aflora la nieve y el granizo. Y ahora vamos con nuestro último elemento de estudio, que sería en este, cuando acá está la formación de las nubes, diferentes sistemas, y vienen los vientos. Un viento siempre pasa de zona alta a baja presión, es lo normal. Hay horizontales y verticales. Los verticales son los tifones, o los huracanizados también, ¿no? Los vientos planetarios soplan todo el año. Y por zonas. Los circumpolares pasan por el polo, obviamente, ¿no? Salen de los 30, de los 60, bueno, 30 contando desde abajo, 60, y subimos. Es decir, nace frío porque nace de los polos. Pero, ¿quiénes se van a encargar de bajarles la frialdad? Los vientos del oeste, que efectivamente vienen de la zona tropical por el oeste, ¿no? Para enfrentarse con ellos y generar lo que es la zona templada. Pero luego vemos unos vientos verdecitos que están aquí solitos. Se llaman los vientos alisios. Así como hay vientos del oeste, también hay vientos del este. Así como los del oeste son calientes, los del este también. La diferencia radica más que todo en hacia dónde miran y hacia dónde afectan, ¿no? El oeste se cruza con el anticiclón, con los vientos circumpolares, perdón, y les bajan la intensidad. Mientras que los vientos alisios o del sureste no se encuentran con nadie y van de frente al Ecuador. Si el Ecuador es caliente y estos vientos también son calientes, pues sobreabunda el calor. Existen vientos continentales que no son como los anteriores y sí se modifican más rápido, se movilizan, ¿no? Tenemos los monzones, pasan de verano a invierno y invierno a verano. ¿Con qué vienen los monzones? Con lluvia, full lluvia de verano. Las brisas pasan por día. Por ejemplo, en la mañana, la brisa del mar sale limpiecita y se va al continente. Y en la noche el continente devuelve esta brisa. Igual pasa con las montañas. De día, las montañas se llevan los vientos y en las noches las montañas devuelven el viento incluso más frío de lo que estaba. Y nos vamos para ciclón y anticiclón. Como ya dijimos, los vientos pasan de zonas de alta a baja presión. Es la razón por la cual nuestro ciclón tiene una B. Y los anticiclones tienen una A. Ah, profesora, ¿de anticiclón? No, de alta presión. ¿Por qué? Porque verdaderamente los que tienen el movimiento exacto serían los ciclones. Nacen de abajo, pero van hacia arriba, ¿no? ¿Y qué van a formar? Huracanes, vaguíos o tifones. El aire de un huracán es caliente, es cálido, pero las personas que están dentro de podrían sobrevivir un poco más si en vez de irse hacia afuera, se fueran hacia adentro y caerían así como el ojo, ¿no? Pero imagínate a alguien decirle, métete al huracán más adentro, nadie va a querer. Y en el caso del anticiclón es lo contrario, por eso dicen anti, va hacia abajo formando remolinos. Este es frío y en lugar de entrar hay que salir para no ser absorbido por el remolino. Otra pregunta que todos se han hecho siempre es ¿por qué los huracanes, ¿cómo estás, Eileen? Tienen nombre de mujer? ¿Alguna vez has preguntado por qué? A ver, dime nombres de huracanes. Cuéntame, nombres de huracanes que recuerdes, a ver. ¿Tienes ahí en la mente algún nombre de huracán? Por ejemplo, Katrina es un huracán,
¿Qué otro huracán conoces? Está el huracán Irma, acá, claro, María, correcto, huracán María, Katrina, muy bien. Y tú dices, Cruzana, ¿por qué siempre tienen nombre de mujer? Ah, es que son destructivos los huracanes. No, te cuento que en realidad no hay una exactitud de que tenga nombre de mujer o de varón, solamente se denominan con letras. Por ejemplo, no M, N, P, Z, y ya. Y cuando este huracán pasa varias veces en diferentes años con diferentes características, le dan un nombre y le dicen pues al científico qué nombre le quiere colocar. Y oh casualidad que los más destructivos de la historia tienen nombre de mujer, pero hay algunos suaves que tienen nombre de varón. Y puede ser que hasta tu nombre pueda tener su propio huracán, o sea, tengas un nombre de un huracán. Se puede dar la situación también. Bien, y ahora ya pasamos al Perú. El Perú tiene dos zonas en el año muy marcadas de manera atmosférica, verano e invierno. El verano tiene la mayor cantidad de fenómenos naturales, ¿no? Huaicos, inundaciones, avalanchas, sequías, el mismo niño, ¿no? Mientras que en la mitad, en invierno, usualmente hace frío, que es el friaje y la helada. Ahora nos vamos a pasar a nuestra otra diapositiva. Estamos aquí. Ya ampliamos todo esto. Nos vamos para factores del clima en el Perú. Como ya sabemos, nuestro clima debería ser tropical, pero no lo es. Es mixto, tiene diferentes factores. El principal factor es la cordillera de los Andes, pero sí influyen también las corrientes, los anticiclones y ciclones. Aquí están, ¿ven? La cordillera, las corrientes, y aquí están los anticiclones y acá está el ciclón. Ya se dieron cuenta que el anticiclón está en el agua y el ciclón en el continente. Muy bien, antes de pasarnos hay que ver nuestro dibujillo. A ver, ¿dónde está mi dibujito de clima? Voy a mandarte mi dibujito de clima para que también lo tengas y pasar a explicar pasito por pasito. Clima, clima. Factores del clima. Aquí está. Ahora te lo envío a ti también. Listo, ya está. Vamos a enviártelo así también. Y listo. A ver. Climas. Aquí está. Enviando. ¿Listo? Ya, eso mismo vamos a ver ahorita, pero primero vamos a pasar a cada diapo para poder explicar. Ya, empezamos por aquí. La cordillera de los Andes, obviamente no solo se extiende pues en Perú, pero sí modifica bastante el clima peruano. Se extiende de manera vertical en la zona occidental y funciona de barrera natural de los vientos alisios. Tú dirás, ¿por qué? Si retrocedemos aquí, los verdes serían los vientos alisios. Nacen de zonas tropicales y son calientes. Aquí también. Y son del este. Estos vienen del norte y del sur. ¿Cuál afectaría a Perú? Los del sureste. Listo. Vienen calientes y calientan más la zona ecuatorial. De ellos estamos hablando. De los vientos alisios del sureste. ¿Y cómo funciona? Aquí tú tienes la cordillera de los Andes. Viene el viento aliso y se desvía. ¿Listo? ¿Y por dónde sale ahora? Por el Pacífico, por el Océano Pacífico. Ya.
origina una variedad climática según pisos altitudinales. ¿Por qué? Porque cada zona o espacio tiene un clima específico, ¿no? De ahí Javier Pulgar Vidal a clasificar no solamente los relieves, sino también climas. Especialmente en la zona andina en 5 zonas, ¿no? 5 zonas. Ahora, la cordillera de los Andes también es modificadora de elementos, porque hablamos nosotros de la altitud, y a mayor altitud, menor temperatura, menor humedad, perdón, y menor presión atmosférica, pero igual insolación. ¿Listo? Esa es la cordillera de los Andes. Ahora nos vamos por el anticiclón del Pacífico Sur, que ya sabemos que está en la parte del océano. ¿Cuál es la característica del anticiclón? Que va en sentido antihorario, va hacia abajo y es frío. Aquí está su definición. Fríos y secos descendientes. ¿Por qué secos? Porque acá no llueve, solamente llovizna o garudo. Luego, vamos aquí. Enfría los vientos alisios. ¿Por qué va a enfriarlos, profesor? Porque ya dijimos que los vientos alisios son movidos, modificados por la cordillera de los Andes. Entonces, estos vientos alisios salen por el Pacífico. Para ser exactos, ¿dónde salen? Salen por el anticiclón. Por eso es que cuando salen por el Pacífico ya no salen calientes, salen fríos. De allí la terminología de decir que enfría los vientos alisios. Conjuntamente con la corriente peruana, van a encerrar el vapor de agua en el remolino y se van a formar las nubes estrato. ¿Ya? Aquí sí te lo voy a explicar con la imagen que te he mandado. Igualita. ¿Listo? Entonces, tienes el anticiclón, la corriente peruana nace el anticiclón y nace ondulada también. Y recuerda por tema de relieve que la corriente peruana levanta el fitoplancton y lo deja suspendido en el zócalo por la densidad de la sal. Ya está. Además que entre sus remolinos, tanto del anticiclón como de la corriente peruana, han atrapado humedad y han condensado nubes llamadas estratos. Y están las bajitas. Cuando se difuminan más, porque no son muy copiosas, a veces se convierten en niebla, que sería en el mar, o neblina en el continente. Y esta neblina es la que va a conducir, pues, la garúa de invierno, ¿no? Garúa de invierno. Estas gotitas de invierno van a caer sobre los cerros o estribaciones andinas, lo cual va a provocar la existencia de las lomas estacionales. Entonces, ya entendimos cómo funciona el anticiclón, ¿no? Aquí está su característica, ya las vimos. Luego nos vamos a el siguiente factor, la corriente peruana. ¿Dónde nace la corriente peruana? También nace pues en el anticiclón, hasta el anticiclón. Ya sabes que es ondulada, todo se da, todo igualito. Solo que hablamos de la inversión térmica. ¿Y qué es la inversión térmica? ¿No? Estás aquí. Mira, se supone que donde hay una nube, sobre la nube debe hacer frío y debajo de la nube debe hacer calor. Eso es lo normal. El mismo ejemplo está en la Amazonía, ¿no? La selva. Hay bastante nubosidad, pero hace calor. Pero las nubes estrato forman inversión térmica. ¿Qué es una inversión térmica? Que en lugar de aumentar el calor debajo de la nube estrato, es arriba donde aumenta y abajo hace frío. Por eso le dicen inversión térmica. Esa es una de las razones también porque la costa es más fresquita que la selva.
¿Listo? Y allí tendríamos los factores de la cordillera, la corriente peruana, el anticiclón. Y nos faltaría la corriente del Niño o contracorriente ecuatorial. Y muchos sufren para clasificar esto, pero es muy sencillo. Miren. La flecha naranja corresponde a la corriente de Cromwell, que viene desde Asia. Luego, la marroncita es la porción de esta corriente que se desvió hacia América del Centro y que viene también cálida, calientita. Se unen justo en la zona de Ecuador-Perú, lo cual daría origen a la llamada corriente del Niño. ¿No? ¿Por qué le dicen así? Porque justo su intensidad y llegada se da en diciembre. De ahí esa explicación. De ahí también por qué se confunden tanto entre Cromwell, Niño y contracorriente ecuatorial. Muy bien. Y todos estos factores serían los principales de la costa y de la sierra. ¿Quién nos faltaría? Obviamente es la selva. La selva tiene dos factores. El anticiclón, que está aquí, y el ciclón. Profesora, ¿ya no estaba el anticiclón? No, pues ahí dice APS y acá AS. Este es anticiclón del Pacífico Sur y el otro es anticiclón del Atlántico Sur. Y el de arriba se llama ciclón ecuatorial, que está en la parte continental, mientras que ese está en la parte del agua, ¿no? Hay una diferencia también, que el anticiclón del Pacífico Sur afecta de manera directa porque nosotros estamos en la costa pegados al mar. Mientras que del Atlántico Sur no afecta de manera directa porque primero está Brasil pegado al mar y luego viene Perú. ¿Qué es lo que va a provocar? Mira, vamos a relacionar ciclón con Loreto y Ucayali y anticiclón con Madre de Dios. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahorita te lo voy a mostrar. Aquí. Ya vimos todo esto. Listo. Aquí está Loreto y Ucayali. Y Ucayali. ¿Listo? El ciclón es caliente. Entonces, el viento llega a Loreto y Ucayali, que de por sí es caliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a aumentar más la temperatura. Por ejemplo, si el clima de Loreto y Ucayali era de 30, pues ahora tendrán 35, ¿no? Una similitud. Pero no te olvides que por este lado ingresan los vientos alisios. Aquí están, ¿ves? Por ahí ingresan. Y son calientes. Entonces, ¿qué hacen? Le aumentan el calor al ciclón, también conocido como vientos de la Baja del Chaco, porque la Baja del Chaco es un conjunto de vientos de Bolivia de la zona tropical. Pero pasa diferente con Madre de Dios. Madre de Dios, obviamente es más arriba, ¿no? Yo lo estoy separando grande para que más o menos me entiendas. Madre de Dios está afectado por el anticiclón. El anticiclón no sube la temperatura, al contrario, baja. Entonces, si Madre de Dios tenía 30, ahora tiene 25. Pero luego llegan los vientos alisios que también afectan a Madre de Dios y llegan nuevamente a 30. Se podría decir que en el caso de Madre de Dios la temperatura es más constante que en Loreto y Ucayali. Pero acá viene la problemática. Radica en las afecciones de invierno. Por ejemplo, durante el verano, Loreto y Ucayali tienen demasiado calor, pero durante el invierno son lugares accesibles cuando hay friaje. ¿Qué es el friaje? Los vientos de la Antártida suben hasta Sudamérica. Y a Loreto y Ucayali no lo afectan mucho, lo dejan con 12 a 15 grados. Pero a Madre de Dios, que está rodeada por frío, por ahí ingresan, pues por el anticiclón, ingresan los vientos fríos de la Antártida. Entonces, cuando llega Madre de Dios, la temperatura baja tanto que el friaje pues tiene su medida de 5 grados como máximo hasta ahorita ha bajado la temperatura. Imagínense. Nos estaríamos muriendo de frío, especialmente si eres una zona tropical. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos para el clima de Köppen. Como saben ustedes, existen dos formas de clasificar el clima. Köppen, que es el INRENA Warner,
y Javier Pulgar Vidal. No te preocupes con Javier Pulgar Vidal porque nos toca un tema específico de las regiones próximamente. Entonces ahí ya vas a refrescar. ¿Qué dice Köppen? Köppen dice que el clima lo vamos a clasificar de diferentes maneras, haciéndolo muy variable. Si te das cuenta, el clima de la costa norte es cálido muy seco o árido tropical. Llueve poco, pero cuando es verano llueve bastante. En la costa centro-sur es semicálido muy seco, una zona desértica, con pocas lluvias, ¿no? Luego viene el tema de la sierra o región andina. ¿Qué me tengo que aprender aquí? Sí, de memoria los números, esto es básico. Porque si te dicen, el pueblo se encuentra a 3.800, frío. A 4.200, frígido. Se encuentra el pueblo en 1.700, templado, ¿eh? Entonces es importante saber la medida. Y en la selva alta es semicálida, muy húmeda, y la selva baja, cálido, húmedo. Se va a dividir en dos la selva baja porque se divide en lo que es Loreto y Ucayali, afectados por el ciclón, y Madre de Dios, afectados por el anticiclón. Y si tienes algunas dudas, no te preocupes, yo sé que es un poquito difícil memorizar esta parte. Así que acá tienes un resumen, un cuadrito. No te preocupes también, le voy a tomar una fotito y te la voy a mandar. Creo que ya está completo, vamos a visualizar. Y se ve completo cuando lo envíe. Ahí está, ¿ven? Ya está el resumen. ¿Cómo voy a entender este resumen? Es muy rápido. Lo primero que haces es dividir costa norte y costa centro-sur. Más o menos recordar cuáles son los departamentos que van en costa norte, Tumbes, Piura. Y dependiendo de la zona, Lambayeque y La Libertad, ¿no? Centro y sur, Ancash, Lima y Arequipa. Moquegua y Tacna, ¿no? Ya, listo. Voy a colocar el dibujo del sol más grande en la costa norte porque hace más sol que en la costa centro-sur. Luego voy a dividir la selva en alta y en baja. La selva alta corresponde a Amazonas, San Martín y la llamada ceja de selva, ¿no? Que son los departamentos de la sierra pegados hacia la selva. ¿Listo? Pues ahí tenemos nosotros la selva alta. Y la selva baja, ya sabes, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Entonces, también voy a dibujar el sol grande en la selva baja y no en la selva alta, porque hay más insolación en la baja. Profesora, pero se supone que no era por la altitud y la alta tiene altitud, sí, pero acá lo que influye pues es la parte de la zona tropical más que todo. Seguimos. Donde he puesto el sol grande, voy a escribir la palabra cálido. Mira, ese es el sol grande en la costa norte y dice cálido. Ese es el sol grande en la selva baja y dice cálido. ¿Listo? Seguimos. Lo contrario, el sol más pequeño, semicálido. No lo puedo dejar así porque inmediatamente daría a entender que el clima de la costa y de la selva son los mismos. Y no es así. Nos vamos a la variación. La terminación en cuanto a la lluvia. Se dice que la costa es muy seca. Tienes que invertir dinero para hacer una muy buena agricultura. Mientras que la selva alta sería donde llueve más, muy húmedo. Profesora, ¿pero por qué acá pones muy seco y acá solamente muy húmedo, húmedo? ¿Por qué? Porque si bien en la selva llueve bastante, tanto en alta como en alta llueve un poco más. Y para que no te confundas también, se unen dos términos, ¿no? Muy húmedo, semicálido. Y en el otro solo uno, cálido y húmedo. Así que es fácil recordar. Y la selva lo divides en Loreto y Ucayali por el ciclón ecuatorial y Madre de Dios por el anticiclón del Atlántico Sur. En el caso del ciclón ecuatorial voy a usar su palabra ecuatorial y solamente la voy a aumentar. Copio lo de cálido húmedo y aumento ecuatorial. Y en el caso del anticiclón voy a colocar el clima de la zona de biomas, ¿no? Que es la famosa sabana. Una estación con lluvia y una estación seca. Entonces le pongo la sabana de, y como ahí crecen bastantes palmeras de aguaje, sabana de palmeras. ¿Listo? Y aquí igualito sigue memorizando los números.
A partir de 5.000 son nevados, pues obviamente. En 4.000 hay puna. En 3.000 hay valles tranindos y algunas punas también. O mesetas. Mientras que en Yunga son los valles de la costa. Por ejemplo, Chosica, ¿no? Valle de la costa, pero andinos. ¿Listo? Ahora, si no quiero utilizar el cálido muy seco, el semicálido muy seco, lo transformo. Transformo el árido pero al revés, el muy seco por árido. Y lo otro lo reemplazo con tropical y subtropical. La costa norte se decía cálido muy seco, entonces empieza a reemplazar el cálido por el árido. Aquí estoy hablando. Ahora sí, el árido por el muy seco, que es lo mismo que se repite. Y aquí también. Muy seco, árido. Ya está. Ahora, donde está cálido es porque llueve más, le pongo tropical. Y donde llueve menos, subtropical. Ya está. Casi eso se mantiene con Javier Pulgar Vidal. Lo único que Javier le cambia a Copen, bueno, Copen le cambió a Javier porque Javier fue primero, en lugar de decirle a la costa norte tropical de frente, él le dice semitropical. Y el subtropical sí lo mantiene para América, para la parte de centro o sur de la costa. Listo. Ya está, todo lo que son factores y clima. Ahora nos vamos para una parte fácil, que son los fenómenos naturales. Pero antes de esto, les quiero preguntar, chicos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Fácil con los factores? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Alguna duda para seguir avanzando? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Me dicen que sí, está todo bien, excelente, chicos. Si tienen alguna duda, en algún momento me avisan o si quieren que repitan la información, también no hay ningún problema. Seguimos, preciosos. Todo lo que te acabo de enseñar allí está en la diapositiva formal también. Solo que a veces uso la alternativa para los grafiquitos. Está. Clima cálido muy seco. Semicálido muy seco. Templado subhúmedo frío. Frígido y gélido. Selva alta y selva baja. Así. Vamos con los fenómenos. El primer fenómeno a estudiar es la helada. La helada se da en el Perú, en la región andina. La helada es la temperatura baja que se ha formado gracias al invierno y a la baja temperatura por la altitud. Entonces, no es que el hombre necesariamente haya provocado este daño, pero sí somos culpables de no organizarnos a tiempo para la asistencia, porque las heladas vienen todos los inviernos y se mantienen toda la temporada de invierno. No es que dure una semana y después se va. No. Las heladas siempre causan daños. Pueden dañar el suelo, pueden dañar el animalito, a las personas, con enfermedades, etc. Pero entre la blanca y la negra incluso es aún más peligrosa. ¿Por qué? Porque las dos hacen los daños que ya te conté, pero luego de la blanca, tú quitas la escarcha, o sea, se derrite la escarcha, y va a quedar tu suelo bien arado y fértil. Mientras que la negra, como no tiene la humedad, quema el cultivo y el suelo deja de servir. La helada va de la mano con la nevada. Si bien la helada empieza en 3.500, la nevada también tiene casi esta medida, es la presencia pues de nieve. Usualmente cuando baja de 0, igual que en la helada, en algunas zonas aparece la nieve. En cambio, en la helada pura no tiene nieve, el cielo parece limpio, pero también ya estás en la baja temperatura. El friaje, por otro lado, se da en la selva, no en la sierra. Si bien afecta de manera indirecta a la sierra, claro que sí, es igual que como el ciclón va para Loreto y Cayali, pero afecta también
la costa norte, ¿no? Porque tiene que seguir avanzando el viento. Pero el impacto principal se da en la selva. Una de las diferencias notorias del friaje es que no dura toda la temporada de invierno, solamente por semanas. Por eso escuchas en la televisión cuarto friaje, quinto friaje, ¿no? No se puede dar. También sabemos que viene en temporada de invierno, así que deberíamos estar preparados para ello. ¿Cómo se forma el friaje? A diferencia de la helada, que no interviene un factor adicional, en el friaje sí, los vientos circumpolares de la Antártida suben por el Atlántico Sur e ingresan y enfrían todo, bajando la temperatura de hasta 3 grados en Madre de Dios. ¿Eh? Voy a mandarte aquí la fotito de resumen de lo que es una helada y un friaje. Recuerda que el fenómeno natural es producido por la misma naturaleza, pero los daños son producidos por el hombre al no estar preparado para el fenómeno. Y esto se conoce como desastre. ¿Listo? Inundaciones. ¿Qué es una inundación? Que llueve mucho. ¿No? Se desborda el río, se moja la ciudad, etc. Las inundaciones se pueden controlar, por supuesto, porque vivimos en una zona donde siempre hay inundaciones en la costa norte y en la selva. Entonces, esto puede ser estudiado y dosificado. Y la sequía es lo contrario de la inundación, no llueve. ¿Cuándo deja de llover en el Perú? Va a dejar de llover en la costa cuando viene la Niña, ya la vas a conocer, y llueve mucho en la costa norte con el Niño. La selva también tiene temporadas de inundaciones constantes. Entonces, lo contrario sería la sequía. Cuando viene el Niño y llueve en la costa norte, hay sequía en la Sierra Sur y en la selva. Y cuando llueve mucho durante la Niña, la sequía se da en la costa, contrario a Huaico. No confundas Huaico con avalancha, con alud, por ejemplo, o aluvión. El Huaico obligatoriamente se tiene que formar en una quebrada o valle, es decir, cuando empieza el caminito en V, ¿no? La primera caída hacia la ciudad, allí. Ahí empieza el Huaico. El Huaico se hace más peligroso porque arrastra todo lo que encuentra a su paso, y si hay más construcciones, más tiene que arrastrar. El Huaico se origina por la lluvia, pero la lluvia en sí es otro fenómeno que se llama inundación. El Huaico recién empieza en la quebrada, cuando se mezcla el agua con el lodo y cuando está el paso. Un aluvión es también de agua, pero es antes de llegar a la quebrada, generalmente en diferentes zonas de montaña o andinas. Avalancha es cuando no viene agua, generalmente es seco, ¿no? Avalancha de rocas, de piedras, etc. Y luego tenemos nosotros el alud, que corresponde a la nieve. Cuando dicen alud, es nieve. Y ahora sí vamos con el niño y la niña. Para eso te voy a enseñar un videíto, ahora sí, sobre el fenómeno del niño. Para que sea también ilustrativo. A ver, aquí. Videíto. Ahora sí. Uy, 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 uy. Ya cargó. Primero, ¿por qué le dicen fenómeno y por qué le dicen el niño? Fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el niño y la lluvia misma son fenómenos meteorológicos.
El nombre del niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú, en alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Parte del recorrido de los vientos alisios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico, alrededor de Oceanía y Asia. Lo que sucede en Sudamérica es que esa agua caliente que se está yendo es reemplazada por agua fría que es empujada desde los fondos oceánicos, que es llamada corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperaturas a través de todo el Océano Pacífico, lo cual nos da agua caliente amontonada a un lado y agua fría al otro. El agua caliente, al evaporarse y condensarse, le da a esa parte de Oceanía y Asia un clima tropical, favoreciendo las lluvias. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta, lo que da como resultado a un sistema de circulación de aire que constantemente empuja las aguas cálidas hacia el oeste. Eso es lo normal, pero el fenómeno del Niño, el cual ocurre de manera regular en intervalos de 3 a 5 años, cambia todo esto drásticamente. Empieza con una fuerte caída de los vientos alisios, lo que ocasiona que el sistema de circulación de aire se interrumpa y las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Asia se dirijan hacia Sudamérica. Cuando ahí llegan estas aguas, se evaporan y producen las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa, mientras que al otro lado del Pacífico el clima se vuelve seco, dando lugar a terribles sequías. Un fenómeno contrario es el de la Niña. El nombre se escogió por ser lo opuesto a niño, lo cual no tiene sentido por ser un niño específico. Más sentido tendría ponerle Herodes. Sí, el fenómeno Herodes. En fin, lo que ocurre con la Niña es que los vientos alisios soplan con una fuerza mucho mayor a la normal, lo que provoca que mucha más agua caliente se acumule en la zona de Asia y Oceanía, provocando lluvias extremas en ese lado y sequía en Sudamérica. Ambos fenómenos provocan desastres naturales y escasez de peces, no solo en las zonas antes mencionadas, sino alrededor de todo el mundo. Pero, ¿podemos acaso controlar el Niño? Pues no. Para hacer eso tendríamos que controlar la temperatura de los océanos, y debido a la cantidad de agua en estos, necesitaríamos usar toda la energía creada en la explosión de 400.000 bombas de hidrógeno de 20 megatones cada una. Si podríamos hacer eso, podríamos calentar el Océano Pacífico a voluntad, pero tendríamos que volver a enfriarlo, así que hasta que no desarrollemos una manera alterna de hacerlo, solo nos queda prevenir, estar muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados. Muy bien, continuamos. A ver, tengo una pregunta por allí. Mi Nico me dice, me hizo una consulta, ¿cómo se llama el desastre natural cuando el agua se sale del río? Usualmente cuando el agua se desborda, se llama siempre inundación. La inundación puede ser por el agua del río o puede ser por la acción directa de la lluvia. ¿Por qué? Porque cuando el río se llena es porque primero ha habido lluvia. Entonces, la acción sería la inundación. Solo que usualmente en términos de río le decimos crecida del río, ¿no? La crecida del río. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a encontrar aquí ya la explicación del fenómeno del niño. Y ya vimos, ¿no?, en qué consiste este fenómeno del niño. Oscilación del sur le llaman. Esos son los vientos normales, usuales. Le dicen fenómeno de la niña, pero en realidad son los vientos alisios, ¿no? Los vientos alisios calientes, se van enfriando, dan la vuelta y listo. Y el niño, como ustedes saben, la corriente de Cromwell con la contracorriente ecuatorial van golpeando con fuerza y debilitan la corriente peruana. Al debilitar la corriente peruana, los vientos alisios pierden fuerza y cambia la circulación común. Y justo todo esto se da en diciembre, lo que le da la alusión al niño. Y como no es algo constante, pues es el fenómeno del niño. Calor, lluvia. Mientras que la niña sería lo normal. Pero como los vientos alisios se debilitaron y ya no pudieron salir, se quedaron abajo, cuando termina el niño y salen con fuerza, pues viene ahí la niña, ¿no?
El Niño trae ventajas, como nuevos peces, trae el barrilete, el perico, se van los clásicos peces de pesca, anchoveta, sardina, crece el arroz, pero no crece el maíz, el limón. Y el problema clásico, pues son las lluvias y las enfermedades que vienen alternas a estas lluvias, huaicos o inundaciones. Y en el caso de la niña, vuelve todo a su normalidad, pero un poco más extremo después del niño, como volviendo a la calma. ¿Listo? Y terminamos ahí entonces con la primera partecita. Vamos ahora con nuestro segundo tema. ¿Cómo vamos con el primer tema, chicos? ¿Todo en orden? ¿Sí? Me imagino que sí. Continuamos entonces. Ahora vamos con el problema. ¿Cuál es este problema? Nada más y nada menos que el cambio climático y el calentamiento global. Lo primero que vamos a hacer es observar nuestra atmósfera. ¿Cómo es nuestra atmósfera? Nuestra atmósfera tiene 5 capas. Sacamos nuestra capita, vamos a verlo en la otra imagen, como siempre. Está completito. Aquí, ya, esa es nuestra atmósfera. Tiene 5 capas. La troposfera es la capa donde nosotros vivimos. Le llaman la capa de los cambios. Ahí están los fenómenos meteorológicos y climáticos, la capa de las tempestades, la capa del agua, porque aquí está el agua en todos los estados, la capa de la vida, porque tiene los seres vivos, y el oxígeno. Aquí están los aviones, los puntos más elevados, etc. El límite entre la troposfera y la estratosfera sería la estrato, y le vas a aumentar pausa. Pausa. Aquí es más fácil, no es como las discontinuidades, solamente cambias por pausa. Tropo, pausa. Tropo, pausa. Luego viene la estratosfera. La estratosfera es una capa de nitrógeno. Casi todos tienen nitrógeno porque es el compuesto mayor, pero oxígeno en cantidad está en la troposfera. Y esa estratosfera tiene una subcapa, que está aquí, que es la capa de ozono, que funciona como si fuese un recipiente agujereado, ¿no? Como un colador. Dosifica los rayos solares y permite el ingreso de algunos rayos ultravioleta, nada más. Esa es nuestra famosa capa de ozono. Profesora, ¿pero qué pasaría si el colador tiene un hueco? Todo se hunde. Ya, igualito es acá la capa de ozono. Si la capa de ozono tuviese un hueco, todo pasaría. Pero aquí el ozono en realidad no se agujera, solo transmuta porque es un gas. Entonces el ozono está compuesto de varias moléculas de oxígeno. Y cuando llega el cloro divide el ozono en oxígeno. Y eso es lo que ha estado pasando en la capa de ozono. Y el oxígeno no sirve pues en la estratosfera, sino en la troposfera. Luego también tenemos el límite que es la estratopausa, ¿no? Recuerda que la troposfera es una capa de temperatura estable. La temperatura del planeta debería oscilar en 250 grados, por ser el tercer planeta en posición del Sol. Venus tiene más que Mercurio, perdón, y la Tierra, y también que Marte, porque Marte es cuarto, debido a que su efecto invernadero lo aumenta en la temperatura. Pero nuestro efecto invernadero lo regula y lo baja a 15 grados. Entonces la troposfera tiene una temperatura estable, solo algunas partes frías. Y la estratosfera sí es capa fría, ¿no? Pero no tanto tampoco, va bajando la temperatura. Hasta que llega la mesósfera, que es la capa así totalmente fría, la capa del medio, por eso es meso, igualito que la segunda capa de la geósfera, mesósfera se llama, y tiene una subcapa que se llama zodiosfera, capa de sodio, una capa que huele un poquito feo. Esta capa que huele feo nos ayuda a nosotros para eliminar todos los residuos de los meteoritos que no hayan sido eliminados por la termósfera. Su capa de límite sería mesopausa. Y la termósfera es la capa de los fuegos artificiales. Como tú sabes, las capas no tienen color. La única zona donde se ve un color azul es la troposfera, porque irradia el tema del mar. Pero después la termósfera y las demás capas son oscuras. Entonces, esta termósfera, como tiene las nubes luminiscentes y las auroras, se ve como rayitos de color, ¿no? Le dicen la capa de los fuegos artificiales. Allí están los satélites, que gracias a la zona de sonido y radio que se proyectan en la termósfera y la mesósfera, mantienen comunicación,
Y por otro lado, la energía del Sol contenida ahí en la ionosfera son las que permiten mantenerlo también en actividad. La ionosfera es la subcapa de la termósfera. Y la exósfera es solamente el borde, ¿no? Entre exósfera y termósfera está la termopausa, pero no hay pausa en la exósfera, porque es la última ya, la capa de protección. Muy bien, ¿cuáles son los componentes de nuestra atmósfera? Mayoritariamente es nitrógeno, luego oxígeno, especialmente en la troposfera, gases inertes como el argón, el nitrógeno. Y los gases variables son aquellos que permiten la regularidad del clima, se llaman termorreguladores. Estos agentes termorreguladores dosifican la energía y los rayos solares, haciendo que la temperatura esté en 15 grados. Dentro de estos termorreguladores encontramos los comunes variables, que es el vapor de agua o el ozono, y los contaminantes que derivan de los gases fijos. Por ejemplo, ¿no? El oxígeno, para producirse como en la fotosíntesis, tiene un residuo que es dióxido de carbono. Esos son los gases contaminantes. Muy bien, ahora nos pasamos a la diapo oficial que estábamos viendo, que es lo que estábamos hablando un poquito, ¿no? Y está todo lo que está en la estratosfera y en la troposfera. Exactamente la capa de ozono está entre 24 y 30 kilómetros. Muy bien. ¿Qué es el cambio climático? Es la alteración del clima, que puede ser por algo natural, común del planeta, o por acción del hombre, que le dicen el cambio climático antropogénico o el efecto invernadero antropogénico, más conocido también como calentamiento global. Y esto se da ¿por qué? Porque los gases contaminantes como dióxido, metano, óxido nitroso y otros gases son dañinos, pero la naturaleza los produce en pocas cantidades para una misión especial, mientras que el hombre los ha aumentado más todavía. Entonces, el dióxido de carbono y el monóxido, que deberían estar en pocas cantidades, han sido aumentados por la quema de basura y también por el tema del transporte. El metano por el sobrepastoreo y la quema de basura orgánica. Sobrepastoreo porque una vaca puede producir más de 10.000 toneladas de metano. Y el óxido nitroso, el del nylon, ¿no? Y también la quema de basura y uso de fertilizantes o combustibles. Si estos tres son peligrosos porque el hombre los ha aumentado, ahora hay otros más peligrosos que son los gases fluorados. Estos la naturaleza no los había creado, el hombre los creó en la fábrica y son más dañinos, ¿no? Hidrofluoruro tiene que ver con todo lo que es disolvente, limpieza, agua, espuma, ¿no? Pero fluorocarbono, hexafluoruro, triofluoruro, usualmente todo lo que es limpieza y fabricación de tecnología. ¿Y por qué el hombre creó tantos gases nuevos si ya existían los otros? Es porque ellos querían utilizar el dióxido, metano, dióxido y el CFC, que es el derivado del cloro. Pero como se prohibió el cloro porque dañaba la capa de ozono, eliminaron el CFC y crearon alternativos al CFC. Y crearon prácticamente un montón de alternativos, que son los fluorados. A todos le llaman gases de efecto invernadero porque si bien son contaminantes, ayudan al efecto invernadero. ¿Qué es entonces el efecto invernadero? Sencillo, nada más y nada menos que el ingreso de los rayos solares a nuestra atmósfera. Y son o generan lo que es una dosificación de estos rayos solares. Lo que hace la capa de ozono es reducir el ingreso de los rayos solares y rayos ultravioleta, especialmente los ultravioleta, y permitir que todo ya esté en la Tierra. Usualmente lo que ingresa tiene que salir, entonces todos los rayos ingresan y se van. Si todos se van, la Tierra se enfría. Si se quedan todos, la Tierra se sobrecalienta. Entonces, ¿cómo hacemos? Que se vayan, sí, pero hay que retener algunos. ¿Y cómo los retengo? Gracias a los gases de efecto invernadero. La mitad de rayos no se va. Pero como el hombre ha aumentado los gases de efecto invernadero y han crecido, ahora sí el problema se vuelve grave. ¿Por qué? Porque ya no se pueden ir ninguno de los rayos solares, ni siquiera los rayos infrarrojos creados pues, con la misma geosfera. Entonces, esto se vuelve altamente nocivo. Y es lo que se llama calentamiento global, la alteración del efecto invernadero. Porque el efecto invernadero verdaderamente es bueno, no es malo. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo primero es que con el calor todo se deshiela, ¿no? Esto va al mar, aumenta el volumen del mar, come la costa, hay retrocesos glaciares, que es el deshielo o derretimiento de nevados y glaciares. Todo se comienza, por un lado, a aumentar la temperatura y a llover bastante, pero la Tierra, como es mitad mitad, por un lado llueve y por el otro lado sequía, puede ser más de 15 años en sequía.
No hay animales, no hay plantas, el hombre puede hasta morir. Y como ustedes saben, tampoco vamos a estar buscando solamente problemas, ¿no? También se busca la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Es una reunión que se llama la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta reunión nace después de la reunión por el desarrollo sostenible. Lo que pasa es que en el desarrollo sostenible se hablaba del cuidado del clima o el problema del cambio climático. Pero como era un problema dentro de varios, entonces no se tomaba mucha importancia. Así que a partir de acá, con esta convención se va a hablar solo del cambio climático. En esta reunión decidieron crear las COP, Conferencia de las Partes. Cada año se van a reunir los países para ver cómo mejorar el tema. En la tercera COP aparece el protocolo de Kioto. Este protocolo trata de reducir los gases de efecto invernadero, no eliminarlos, porque si lo eliminas, ¿quién se encargaría de retener los rayos solares? Reducirlos en 5%. Con el tiempo se fue avanzando y se dijo que los países iban a pagar bonos de carbono, dinero, para crear sumideros de carbono, que son lugares especializados en la producción de oxígeno, como los árboles, los bosques, ¿no? Los países que más pagarían serían los más desarrollados. Y el clima tenía que variar aproximadamente en 2 grados. Muchos se opusieron al final, con todo lo que es la firma, recién entraba en vigor en el 2005, o sea, se demoró bastante la firma, 2008 y 2012 era su tiempo de extensión, así que llega el 2012 y en la reunión de la COP18 la aumentaron al 2020 porque no se había logrado los objetivos en 5 añitos nada más. Es así que para evitar llegar otra vez a esta problemática de la fecha tope, en la reunión de la COP20 de Lima decidieron coordinar de qué acuerdo podía complementar al protocolo de Kioto. Este acuerdo fue firmado al año siguiente en París, por eso se conoce como el Acuerdo de París, donde ya no pagarían solamente los países que más contaminaban o con dinero, sino todos pagaríamos, pero responsabilidades comunes, pero diferenciadas, ¿no? Cada quien pagaría según también su posibilidad y su cantidad de contaminación, pero todos pagamos. La temperatura debería aumentar en menos de 2. Se habla de sumideros y reservorios de carbono, y que cada 5 años los países deben presentar un informe de mitigación de qué hacer para evitar el cambio climático. El Perú fue uno de los primeros países en presentar. Y en el caso de la capa de ozono, me estaba olvidando, ¿no? Antes de pasarme a la capa de ozono. Profesora, ¿se siguen reuniendo? Claro que sí. En el 2019 fue la COP en Madrid, dirigida por Chile. No fue en Chile porque tenían problemas políticos. Luego vino el 2020 que se suspendió por la pandemia. 2021 se dio la COP suspendida en Escocia, en Glasgow, y viene este año para Emiratos, no, primero antes de Emiratos Árabes Unidos, que ya es el año posterior, viene primero Egipto 2022, este año, que es la COP27, y luego el otro año Emiratos Árabes Unidos. Sobre la capa de ozono, ahora sí, se prohíbe el CFC o cloro gracias al protocolo de Montreal. Y ustedes saben que la capa de ozono ya se está recuperando poco a poco, al menos en el norte ya se recuperó y en el sur un poquito, ¿no? Se está recuperando, que es donde está el vórtice de la Antártida, donde se genera el agujero de la estratosfera. Por otro lado, la capa de ozono es necesaria porque los rayos ultravioleta pueden generar cánceres a la piel, problemas de cataratas, problemas a la vista, etc. Y luego tenemos pues el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Son las dos entidades que nos van a cuidar. En el caso del Ministerio, ay, perdón, me pasé. El Ministerio de Salud se encarga de cuidar a las personas. ¿De qué? Acá está DIGESA. De los materiales contaminados, supervisa restaurantes, los juguetes, útiles escolares, etcétera, que no tengan contaminantes. Pero en el caso global de todo el medio ambiente se encarga, pues, obviamente, el Ministerio de Ambiente. Tiene el CENAMI con el tema del clima, IAP, la Amazonía peruana, con el cuidado de los bosques, IGP con los fenómenos naturales, CERNAN, áreas naturales de protección, OEFA de fiscalización, para verificar si están cumpliendo acá está, los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permitidos de contaminantes.
Además, tenemos el SENACE que ha certificado que la empresa lo está cumpliendo y el INAIGE en el cuidado de los ecosistemas de montaña. No te olvides que la contaminación del aire ya es responsabilidad de todos porque todos generamos una contaminación, no solamente el gobierno, sino también la población, a través de la quema de basura, del consumo del tabaco, de productos de limpieza y lo más importante, bueno, el problema más importante, mejor dicho, de los medios de transporte. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es, para cerrar este tema, ver cuál es el problema que está atravesando Lima con el tema del transporte. Una de las ventajas que hemos tenido es que por la pandemia, y no se, al inicio, pues cuando no se podía salir, se redujo bastante la contaminación de transporte. Pero aún así, Lima presenta altos índices de contaminación. No, hace 2 años, antes que empiece la pandemia, se encontró un gran problema que ahorita vamos a resolver. Más de 14.000 personas murieron en Lima. Una cuestión tan básica como respirar es un peligro. Más de 14.000 personas murieron en el 2016 en la capital por ataques al corazón, por derrames cerebrales y cáncer al pulmón. Males que están asociados con la contaminación del aire. La contaminación que hay acá, más que nada por los carros. Carros viejos ya no debe haber. Monóxido, no tenemos un aire puro, mucha contaminación en todos los carros. ¿De dónde emanan tantas partículas tóxicas? ¿De las emisiones de las fábricas? ¿De las 23.000 pollerías que al día queman 9 toneladas de carbón? Y sobre todo, de los 2 millones de vehículos que circulan en toda la ciudad. Conducir un vehículo que contamina está sancionado en varias ciudades de Latinoamérica y también en el Perú. El Reglamento Nacional de Tránsito contempla una multa de 504 soles y la retención del vehículo. La sanción existe, pero casi ni se aplica. Solo 11 choferes fueron multados por contaminar el aire en los últimos 5 años, según un informe enviado por el Ministerio de Transportes a la Municipalidad de Lima. Es nada si se compara con los 722 vehículos contaminantes que fueron inmovilizados este año en Bogotá, o los 781 choferes que la Secretaría Ambiental de Ciudad de México multó en solo 2 semanas. Nosotros a la vista no podemos saber cuál es la cantidad permisible que debe tener un vehículo para poder decir si está contaminando o no. En el caso de emisión de gases, tendríamos que tener un aparato que no lo tenemos. Lo que ha debido hacer durante todos estos años en Lima es trabajar en conjunto con la Policía Nacional de Tránsito y poder hacer los operativos en conjunto. ¿Cómo intervenir al vehículo? Claro, la parte técnica tendría que hacerlo la municipalidad, claro. Ir a hacer las mediciones, tener el equipo calibrado, todo el tema. Y la policía, con ese informe que nosotros reportemos, ahí mismo con el ticket que sale, del valor, porque ahí mismo te sale, generar la multa y nosotros mandamos un informe complementario con todo el detalle. La municipalidad. Muy bien, ahí les dejo el video si quieren terminar de ver la problemática, lo que se viene avisorando, pues. Y eso que es hace 2 años. La ventaja es que, como les dije, con la pandemia un poco se redujo, pero es un problema grave, ¿no? Y más que todo, como se dieron cuenta, no pueden supervisar las municipalidades porque no tienen los instrumentos adecuados que manda el Ministerio de Ambiente para poder medir los límites o los estándares. Ahora sí, chicos, pasamos a nuestras preguntas, habiendo terminado todo lo correspondiente a geografía. Para eso, antes de empezar con las preguntas, me gustaría saber si todo quedó claro en cuanto a clima en el Perú y cambio climático.
para poder resolver. Muy bien, tenemos allí entonces. ¿Quedó claro todo? Sí. Muy bien, chicos. Excelente. Ya que todo quedó claro, pasamos a resolver las preguntitas. Está fácil el tema, ¿no? Solamente los términos de clima y los diferentes fenómenos son los que confunden un poquito. Empezamos. En el territorio peruano existen una serie de diferentes condiciones atmosféricas debido a varios factores que permiten generar una gran diversidad climática, que hace que nuestro país sea considerado una de las síntesis climáticas mundiales. Con relación a este último, del clima del Perú, identifique los enunciados correctos. La corriente peruana influye en el clima en la costa centro-sur con escasas precipitaciones. Verdadero, ¿no? Porque está justo, como ya hemos visto en el tema de relieve también, la corriente peruana solamente llega a la península de Illescas y afecta a la costa centro-sur, donde no llueve, sino solamente garúa o llovizna. La cordillera de los Andes origina una gran diversidad climática solo en el sector occidental. Falso, porque la cordillera de los Andes, como hemos visto en relieve, abarca diferentes zonas. El ciclón ecuatorial y el anticiclón del Atlántico Sur influyen con abundantes precipitaciones en el clima costeño. Solamente genera lluvia en la costa norte el ciclón ecuatorial, nada más. El anticiclón del Pacífico Sur intensifica las garúas en la zona costera, verdadero. Así que 1 y 4 son correctas. Letra C. Perdón. El Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres del sector advirtió que la temporada de bajas temperaturas tiene un posible inicio en el mes de abril, donde las heladas afectarán a diferentes provincias y distritos. Para ello se viene trabajando en ejecutar las medidas para reducir sus impactos en la población. Según la información, ¿qué regiones serían las más afectadas por estos fenómenos climáticos? Es decir, por las bajas temperaturas en las heladas. Y usualmente, pues, también sería la nevada por allí, pues, ¿no? Caída de granizo, etc. Puno y el resto del sector sur andino, Arequipa y el sector sur costeño. Bueno, tú sabes que helada es obligatoriamente sierra. Arequipa no dicen qué parte, sur costeño tampoco. Dicen costa, pues más hablan de la parte pegada al mar. Loreto no, porque no es friaje. Costa central no. Puno y el resto del sur andino sí, porque es las partes de mayor altitud. Cajamarca también tiene altitud, pero como dice con la costa central, pues no. Letra A. Según un informe sobre condiciones meteorológicas extremas emitido por la Organización Meteorológica Mundial, organismo de Naciones Unidas, se encienden las alarmas por el aumento de la temperatura alcanzada dentro de la zona del Ártico. De la situación descrita, identifique los enunciados correctos que se relacionan con los efectos generados por el cambio climático en esta zona, en el Ártico. Esta alteración climática origina la reducción del permafrost. Permafrost es el suelo congelado, así que sí es real porque es zona polar. Generará una reducción del nivel del océano glacial ártico. Usualmente si se deshiela, aumenta primero el volumen del océano. ¿Existe un incremento de la biodiversidad en la zona norte de Eurasia? No, pues al contrario, problemas ambientales reduce porque la población tiene que adaptarse. El aumento de la superficie pantanosa de la zona costera de Canadá y Alaska, claro que sí, porque el derretimiento más los lugares genera un pantano. Letra A. La estación de monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI de San Juan de Lurigancho registró en junio del 2020
valores más bajos de partículas contaminantes en el aire que los obtenidos en el 2018, cuando se registraban altos niveles de contaminación en Lima. En referencia a este problema ambiental que afecta a la ciudad, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. El principal responsable de la contaminación del aire en Lima es el parque automotor. Esto sí sabemos que siempre se viene dando, ¿no? Con una contaminación constante. Lo acabamos de ver incluso en el video. El monóxido de carbono y el dióxido de azufre y el material particulado son los responsables de la mala calidad del aire. Claro, monóxido de carbono directamente es parque automotor. Las actividades industriales son las mayores responsables de la producción de la polución en la ciudad de Lima. Industriales no, pues es la parte de los autos, ¿no? El confinamiento mantuvo el nivel de contaminación del aire en Lima respecto a estos últimos 5 años. No, pues lo redujo, gracias a que no salíamos. Sería la letra D de dedo. Y listo, chicos, terminamos con geografía. Ahora pasamos a cívica. Muy bien, chicos, ahora vamos con cívica, convivencia democrática y cultura de paz. Muy bien, empezamos con el tema de convivencia democrática. ¿Qué significa convivir? Convivir es vivir bien, armoniosamente, con las demás personas. Recuerda que el hombre es un ser social por naturaleza, entonces necesita siempre de los demás. Tú puedes vivir solo en tu casa, pero necesitas estar en interacción constante, por eso se llama convivencia. Para nosotros poder vivir bien, necesitamos de una serie de valores, normas, que lo enmarquen todo en la cultura de paz. Entonces, dentro de todos los valores que puedan existir, clasificamos los valores más importantes dentro de la democracia, ¿no? Tú eres libre, todos tenemos la misma libertad e igualdad de derechos, pero recuerda que hay que respetar a las personas porque piensan igual a ti y también porque piensen diferente, mientras no hagan daño, que es la tolerancia. Respetamos nosotros la unificación del consenso, que mayoritariamente es el voto siempre, o sea, la mayoría es la que decide cosas, no siempre somos todos, y el pluralismo, que es la posibilidad de tener varias pautas de elección. Ahora, para poder vivir bien no solamente nos basamos en los valores, sino también de las normas, porque en los grupos pequeños es complicado llegar a acuerdos, ¿no? Tú nada más ponte a pensar en tu casa cuántas veces discuten por ciertas cosas pequeñas que se pueden solucionar. Ahora imagínate convivir en todo el país, ¿no? Entre 33 millones de habitantes. Por eso nacen normas. Las normas morales son aquellas que se dan en nuestra conciencia, producto de la sociedad, de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y malo. Las normas morales pueden quizás no llevarse de buena manera si es que alguna persona no cumple o no sigue los patrones clásicos de la convivencia o de la moralidad. Además, también nosotros nos damos cuenta que hay un problema en la consecución de normas morales porque si tú haces algo malo continuamente, devalúas tu conciencia y se te hace costumbre. Luego tenemos nosotros las normas sociales. Las normas sociales son aquellas que las da una institución específica. Puede ser un colegio, por ejemplo, una universidad, o puede ser tu misma familia. Por eso cada quien tiene su forma de vivir, porque son sus normas. Con las normas morales, si no las cumples, a lo sumo te miran mal. Con las normas sociales puedes ser excluido de dicho grupo. Y en tercer lugar vienen las normas, ya para todos, ¿no? Que son las normas jurídicas dadas por el Estado.
que nosotros les hacemos caso por coerción y coacción, es decir, por temor a la sanción, que es la coerción, y por temor a la fuerza de la autoridad, que es la coacción. Todo eso ingresa a tallar cuando hablamos de convivencia democrática. También la UNESCO trata de que nosotros podamos vivir armoniosamente en amor, tranquilidad y diálogo, evitando la violencia. Por eso ha creado un programa que es el programa de Cultura de Paz. En este programa de Cultura de Paz tratamos que todos apunten hacia el mismo objetivo, ¿no? Desarrollarnos, pero en condiciones iguales, con los mismos derechos, sin discriminación y solucionando todo a través del diálogo. Este programa de Cultura de Paz nace inicialmente para niños, porque dicen que los niños son criados a veces por adultos que están inmersos en la violencia ya, que no se dan cuenta, le dan consejos que los van a incitar a ello. Entonces hay que tratar de trabajar con ellos. Pero luego se dieron cuenta que es un programa muy bueno para todas las personas y aporta los mecanismos de solución de conflictos. En el Perú, los niveles de violencia e inseguridad han aumentado, usualmente por la competencia que existe de quién va a ser mejor, quién va a conseguir algo sin importar a qué costa, por la falta de educación que tenemos nosotros en cuanto a los mecanismos de solución de conflictos y porque muchos hogares no tienen una formación en valores. No hay esta formación en valores todavía. No todos, ¿no? Pero en algunos. Y así han nacido conflictos no solamente entre las personas, sino también en el Estado mismo, entre las personas y el Estado, como son las empresas extractivas mineras con las comunidades, la desaprobación de autoridades, que nadie pues está conforme con las autoridades que elige, o incluso el problema en las leyes que se van dando. Es así que nacen tres problemas más arraigados, que son como que los hijos de la violencia: la discriminación, la corrupción y la delincuencia. En el caso de la discriminación, para que la discriminación se dé, obligatoriamente tenemos tres pasos, tres partes, ¿no? Siempre hay un factor que genera el trato diferenciado e injustificado. Por eso dicen un factor irracional. Te discriminan por diferentes temas, si eres alto, flaco, gordito, pequeño, de tez blanca, de tez oscura, no importa. Siempre buscan un porqué. Allí no hay todavía la discriminación, se va formando lo que en psicología le llaman pues nuevos estereotipos, prejuicios, etc. Pero luego vamos al segundo paso, que es cuando esto ya es aceptado por la población, ¿no? Y todos se ríen, lo ven normal, hasta que ya llegan al último paso, que es el menoscabo de derechos. Es decir, por ese factor que te encontraron, te excluyen de los lugares, no te dejan entrar. Hay discriminaciones directas e indirectas. Por ejemplo, una discriminación directa es que yo coloque un cartel y diga: prohibido el ingreso de personas de color oscuro o de tez oscura. E indirecta, usualmente la sufren, por ejemplo, las personas con discapacidad. Cuando vas a un lugar donde no hay rampas o lugares o zonas accesibles para ellos. Y esto generaría que se sientan mal. Por lo tanto, que indirectamente los estás discriminando porque no le permites los mismos derechos o accesos que todas las personas. Hay diferentes tipos de discriminación, ¿no? Social, étnico, laboral, religioso, ideológico, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual. Sociales de grupo, o sea, puede ser por apariencia, condición económica, por el tema de matrimonio, si estás casado o no estás casado, también antes lo utilizaban mucho. Étnico, antes era el racial, ¿no? Ahora étnico es raza, costumbre, lugar de origen, todo junto. Laboral es el moving, el acoso laboral, que es el bullying versión mayor, ¿no? En los trabajos. Hay por diferentes motivos, por ser nuevo, por ser mayor, derecho de pisos, etc. Religioso, ideológico, por el modo de pensar. Usualmente entre los mismos grupos que tienen estas ideologías o religiones son los que se discriminan. Nacionalidad, no necesariamente puede ser xenofobia, pues xenofobia puede ser de varios tipos. Hay una xenofobia por nacionalidad. Discapacidad y orientación sexual puede ser porque es mujer, porque es homosexual, e incluso hasta los varones también sufren discriminación, porque cuando un varón es de repente maltratado por una mujer, las personas no le creen y se ríen, ¿no? Entonces, al final, muchas personas sufrimos discriminación a lo largo de nuestra vida. Antes de la corrupción, que es como que el más complejo, vamos a avanzar un poquito a la delincuencia, ¿no? Que es más sencillo. De ahí nos vamos a la corrupción nuevamente.
En el caso de la delincuencia, ustedes saben que la delincuencia es infringir la ley. La infracción de la ley puede ser de dos niveles, como falta o como delito. Tocar un timbre y correr, por ejemplo, es una falta, ¿no? Pero un delito sería asesinar a una persona. Pintar un patrimonio es una falta, te cuento, que vale 1.000 unidades impositivas de la UIT, que aproximadamente son más de 4 millones de soles. Pero no es un delito. Delito es destruir el patrimonio. También, cuando eres menor de edad, no haces delitos, sino faltas, ¿no? Por eso la mayoría va a la correccional. Lo has visto en la cantidad de pandillas que están organizadas con niños, porque saben que no los van a poder capturar y se aprovechan de ello. Hay diferentes factores por los cuales se desencadenan los actos delincuenciales. Desempleo, valores, falta de valores, exclusión social, deserción. La pobreza, que obviamente no toda persona pobre puede ser delincuente, pero se refiere que la unión, el culmen, ¿no? La unión de todo. Hay delitos contra la vida, por ejemplo, hay homicidio culposo y doloso. Culposo es que yo no quise, pero lo maté. Puede haber sido hasta un juego. Doloso es que tuve la intención. Hay diferentes después contra la salud, la libertad, domicilio, contra la integridad moral, patrimonio. Ahí también hay bastantes, ¿no? Hurto, no es lo mismo que robo, es por la cantidad. Mayores en el robo, además que se dan cuenta. Hay asalto, asalto a mano armada, hay carterismo, hay raqueteo, etcétera. Así vamos a encontrar contra la seguridad vial, contra las relaciones familiares, contra el deber no tributario, fe pública, que es falsificación de documentos, o contra el honor, que es la difamación, que se divide en calumnia e injuria, ¿no? La calumnia es cuando dañas a la persona a tal modo que puede ir presa, y la injuria es más que todo un daño, sí, también verbal, pero no tan grande como la calumnia, pero igual es delito. Muy bien, y ahora nos retrocedemos hacia la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es el abuso de poder. Ah, yo tengo el cargo, entonces yo voy a hacer lo que quiero. Siempre se va a dar la corrupción cuando hay un corrupto y un corruptor. El que da, que es el corruptor, y el que recibe, que es el corrupto. Esto está asentado en la sociedad desde su más recóndito origen, debido a que las personas a veces pagan para pasar de año, de repente pagan para una cola, tienes un conocido, no haces cola, y esas cosas son también actos de corrupción. Ojo, la corrupción siempre es pública, no privada. En el ámbito privado hay varios delitos, pero no todos prescriben como en el ámbito de la corrupción. Bien, vamos con los tipos de corrupción. Aquí nos vamos a pasar un ratito a la fotillo que te voy a enviar. No, no enviar, bueno. Sí, también te lo voy a enviar, obviamente. Te voy a mostrar. Hay más tipos de corrupción. En realidad hay como 250 tipos de corrupción, ¿no? En el examen de la pre nos van a tomar los que están allí pues en la separata, que son también los que están en la PPT. Pero si por ahí tendrías que dar un examen de admisión, pues ya utilizan más términos, más conceptos. Entonces todos esos se los voy a enviar para que los tengas. No, nunca es malo tener todos los términos y ayudarnos. Voy a pasar también las variantes, porque en los exámenes de admisión viene esto de las variantes y las personas dicen, ¿qué es eso, profesora? No, no entiendo mucho qué es la variante, no te preocupes, allí va. Ahorita yo te voy a explicar eso, no te preocupes. Esta es la última parte de las variantes. ¿Listo? Ahora sí nos vamos pues a la diapositiva. La opción es amenaza, ¿no? Pido dinero, pido algo, pero amenazo. En la conclusión simple es simplemente pedir. No amenazo a nadie, pero aprovecho y pido algo. A ver si me cae o no me cae. Cobro indebido, me cobran algo que no debo pagar, como por ejemplo cuando estabas en la PAF, en el colegio estatal y te pedían dinero de la PAFA. Ya, el dinero de la PAFA no está prohibido. Lo que está prohibido es que te condicionen la matrícula si no pagas ese dinero. O sea, si no pagas los 30 soles de la PAFA, no te matricula ya. Ese es cobro indebido. Fraude, alteración de un proceso, como es un fraude electoral, por ejemplo. Prevaricato es cuando se altera alguna sentencia y la corrupción la hizo un juez o fiscal. Requerimiento indebido, no necesariamente te piden dinero, te pueden pedir algo, alguna partida, algún documento que no estaba en la lista oficial de documentos.
Ahorita vamos a ver lo de activo y pasivo, que también está en nuestro aparato oficial. Vamos de frente a la que no está. Lavado de activos. El lavado de activos no es un acto de corrupción, es una consecuencia, es un delito privado a causa de esconder el dinero del narcotráfico, terrorismo, de la corrupción, esconderla en algún lugar. Puede ser en casas, o sea, construyendo casas, haciendo préstamos en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, cohecho o soborno. El cohecho es la coima, ¿no? Pasivo, el que recibe, activo, el que da. Pasivo también puede pedir. Por ejemplo, un policía, ¿no? Policía pide dinero, es pasivo. El policía recibe dinero, pasivo. El cobrador que le paga, activo, el chofer. ¿No? Voy a utilizar algo de la empresa para mí. Me cojo el dinero de la caja chica, me sobró 200 soles de alguna compra y me voy a comer pollo. Utilizo el carro de serenazgo para irme a pasear con mi familia. Imprimo cosas en mi trabajo sin permiso, etc. Colusión. Es como el cohecho, pero de una empresa. O sea, la empresa paga para ganar una licitación, un contrato. Y tráfico de influencia, lo que decíamos, ¿no? Me colo para llegar primero. Y igualito acá. Acá conocen a funcionarios como hermanito, ¿te acuerdas de los jueces? Y aprovechan que son conocidos para pedir, pues, ¿no? Pedir algo en beneficio. Un conocido. Gracias, Betty. Allí en las que te he mandado, por ejemplo, diferencian lo que es un cohecho propio de impropio, un peculado de uso o de dinero. Como yo te digo, utilizo un dinero, especulado de dinero, pero utilizo el carro es de uso. Malversación de fondos. ¿Qué es la malversación de fondos? No lo utilizo más, sino que utilizo mal, perdón, no me lo uso para mí, sino lo destino para otra cosa dentro del mismo servicio. Pedí dinero para comprar pizarras, pero termino comprando carpetas y no avisé, ya es malversación de fondos. O compro lo más caro o algo innecesario. Y ahí está el cobro indebido que sí estaba en la lista. Muy bien, ya te mandé ahí para que complementes. Oh, me estoy pasando. Ah, ya. ¿Y cómo se solucionan los conflictos? Puede ser negociando, es decir, en vez de pelear de la violencia, hablando. Si no logras hablar con las partes involucradas o con la otra persona, te vas a la mediación. ¿Qué es la mediación? Ayuda, te pides ayuda de un tercero para que te dé consejos, no soluciones, consejos o sugerencias. Puede ser el psicólogo, puede ser el padre, el sacerdote, el cura, etc. El pastor, todo lo religioso, habido y por haber, y cualquier persona. No necesita ser abogado. Ahora, la conciliación sí, obligatoriamente es un abogado. Un abogado. No, tampoco. Es un centro de conciliación. ¿Eso qué significa? Que no necesito ni siquiera ir con abogado, ni él tiene que ser abogado. Entonces, profesora, ¿por qué existe? Ah, ya, es que se llaman mecanismos extrajudiciales. Es para evitar juicios. Primero converso, por ejemplo, no dos esposos conversan, no llegan a su acuerdo, van al psicólogo para tratar pareja, no pueden, entonces vamos a conciliar. Dice. Hay que escribir en un acta juntos cuánto le vamos a pasar de pensión a nuestro hijo, quién se va a quedar con el niño, cuándo lo vas a visitar. Ya, esa es conciliación. Antes del juicio, porque si yo ya voy a juicio, ya es más engorroso, ya no necesito conciliar. ¿Puedes ir a juicio de frente? Claro que sí, pero es más fácil cuando concilias. El conciliador no necesita ser abogado, como te digo, pero sí es una persona certificada por el Ministerio de Justicia. Tú puedes elegir si vas a un centro privado o público. En los públicos, el más conocido es Alegra. Puedes conciliar todo lo que es deudas, porque no hay prisión por deudas, todo el tema de testamentos, modificación de contratos empresariales y todos los temas familiares. No puedes conciliar procesos judiciales, no puedes conciliar cuando no hay testamento, que es sucesión intestada, no puedes conciliar delitos. O sea, no vas a ir a hablar con un ladrón, con un violador, no puedes conciliar delitos. No puedes conciliar si no conoces la dirección de la persona o no puedes conciliar si vive en el extranjero, por ejemplo. Y el acta tiene valor, tiene peso. Esta acta nos sirve a nosotros para luego proceder si queremos a un juicio. Y ya el proceso es más rápido porque el juicio pues demora mucho y es costoso, ¿no? Y nosotros también hemos vivido épocas de violencia, claro que sí, con el terrorismo entre los 80 y el año 2000. Aquí que vamos a ir a fondo. Como ustedes saben, historia nos enseña mucho esta temática. Vamos a, ¿qué podemos hacer para evitar
que vuelva a las etapas de violencia. Recordar qué es lo que pasó en esa época que se llama memoria colectiva y tomar iniciativas que propone la CBR, como reparar no solamente económica, sino psicológicamente, practicar lo que es la diversidad e interculturalidad para que los pueblos no se sientan solos ni discriminados y reformar las instituciones para que conozcan el tema de la cultura de paz. Muy bien, chicos, y hemos terminado. Entonces vamos a dictar nuestras clavecitas. Bueno, vamos a ver los temas y ahí vamos a dictar las clavecitas. Aquí este tema es de la discriminación. Ya vamos a ver aquí cuáles son casos o no son casos de discriminación. Tenemos aquí el delito que se ha cometido. Aquí hablamos de si puede ir a conciliar o no. Y aquí vemos qué se puede hacer para el tema de la cultura de paz, ¿no? En el primer caso, una mujer es impedida de ingresar a una tienda por ser afrodescendiente, por supuesto, es discriminación. No recibe licencia de conducir por tener una prótesis en ambas manos también. Un programa televisivo realiza una secuencia cómica burlesca con los apellidos de origen asiático. Se condena el acto en sí de discriminación y lo que puede provocar una discriminación, ¿no? Una indigente es retirada de un restaurante a pesar de contar con dinero para el consumo, también es discriminación. Pero acá dice que tiene que ser racial. Y no, pues no todas son raciales, ¿no? Obviamente solamente la afrodescendiente y la asiática, nada más. Bien, aquí vemos nosotros convocar a una licitación, entonces tiene que ver con una empresa ganadora, peculado. No, perdón, ¿qué estoy hablando? Colusión, que es de empresas, perdón, colusión, empresa, ¿no? Colusión, ahora sí. Luego aquí 20 años de gestación, no recibe contribución económica del padre de la criatura en desarrollo. Si no te pasan dinero cuando estás en gestación, ¿puedes acudir a un centro de conciliación? Claro que sí, sí puedes hacer. Entonces sería la letra A, que es la primerita, la letra D, que ya vimos que es colusión, y en el último tendría la letra A, claro que sí se puede. ¿Y cuáles son fórmulas para fortalecer la cultura de paz? La letra D de dedo, es decir, todas menos la 3, reconocer positivamente el etnocentrismo, o sea, centrarte en una sola cultura no va a ayudar dentro del Perú, ni tener una educación monolingüe, sino sería bilingüe. Y listo, chicos, hemos terminado el día de hoy nuestra clase de cívica, que ha estado larguita y te he mandado varios archivos para complementar. ¿Listo, chicos? Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Se les quiere mucho. Nos vemos.